Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la historia, a un lugar donde la realidad se confunde con la peor de las pesadillas. Hoy no hablaremos de estrategias ni de generales, sino del terror puro que se vivió en la batalla de Stalingrado. Una historia que va más allá de la guerra, una historia oscura. Imaginen el invierno más cruel que Europa haya conocido. Ahora imaginen una ciudad, Stalingrado, convertida en un infierno helado. El sol parece haber sido prohibido, o hay cada sombra. Cada rincón de los edificios derruidos esconde la promesa de una muerte rápida y anónima. La ciudad, que alguna vez fue un hogar para miles, ahora es un amasijo de polvo, acero retorcido y esqueletos de hormigón. Y sobre todo ello, un sonido constante y desgarrador, en el gemido de hombres que ya no saben si están vivos o muertos. Para los soldados del Sexto Ejército Alemán, Stalingrado se había convertido en una trampa mortal. Un laberinto sin salida. Atrapados en el cerco soviético, avanzaban metro a metro por pasillos de humo denso y cristales rotos. El hambre era un enemigo más, uno que les roía las entrañas día y noche. La más mínima ración de pan era un tesoro, y la idea de una comida caliente, una fantasía lejana. El frío, un enemigo implacable, les devoraba la piel, la esperanza, y poco a poco, la cordura. Sus botas crujían sobre una capa de hielo macabro, mezclado con ceniza y los huesos de los caídos. Muchos de estos soldados, al borde del colapso físico y mental, empezaron a experimentar cosas que no podían explicar. Aseguraban escuchar susurros entre los escombros, voces que parecían emanar de las propias paredes, como si el ladrillo y el cemento recordaran el dolor de los miles que habían perecido allí. En el delirio de la fiebre y la congelación, veían figuras moverse en la periferia de su visión, sombras que se deslizaban entre las ruinas y desaparecían al mirarlas directamente. ¿Eran alucinaciones provocadas por el agotamiento extremo? ¿O era algo más? Era la propia ciudad, atormentada, la que les hablaba. En el otro lado de este infierno, los defensores soviéticos se movían con una tenacidad que rayaba en lo sobrehumano. Emergían como fantasmas, desde túneles, sótanos y agujeros excavados en la tierra congelada. Para los alemanes, parecía que la ciudad misma los alimentaba, que cada calle destruida, cada edificio bombardeado, les daba más fuerza, más determinación. Se convirtieron en parte del paisaje devastado, sombras silenciosas y letales. La leyenda de los francotiradores soviéticos creció hasta alcanzar proporciones míticas. En las noches sin luna, cuando la oscuridad era casi total, se decía que eran espectros con ojos rojos. Eran invisibles, indetectables, hasta que el eco de un disparo solitario rompía el silencio. Y para entonces, ya era demasiado tarde. El soldado alemán que caía nunca sabía de dónde venía el proyectil. Para sus compañeros, la paranoia era constante. ¿De qué ventana observaba el fantasma? ¿Detrás de qué montón de escombros esperaba? Esta guerra psicológica era tan devastadora como las balas. La muerte se convirtió en rutina. El acto de morir y el acto de matar perdieron todo su significado ritual. Era algo tan común como respirar. Los edificios en ruinas se transformaron en tumbas de pie, mausoleos gigantes que albergaban los cuerpos de quienes habían luchado por ellos. En los almacenes quemados y las fábricas destruidas, los cadáveres congelados permanecían en las mismas posiciones en que la muerte los había sorprendido. Algunos sentados, con la cabeza entre las manos, otros apuntando con un fusil que ya nunca dispararía. Eran estatuas macabras de una tragedia helada. Y de nuevo, los relatos inexplicables. Soldados de ambos bandos hablaron de ver figuras moverse entre estos cuerpos congelados, como si las almas de los caídos se negaran a abandonar el campo de batalla. Contaban historias de haber visto a un camarada muerto días antes caminando entre la niebla, o de escuchar una advertencia susurrada al oído justo antes de que un proyectil de artillería impactara cerca. Estas experiencias, compartidas en voz baja en los refugios subterráneos, añadían una capa de terror sobrenatural a la ya insoportable realidad de la guerra. Stalingrado no era solo una batalla, se estaba convirtiendo en una maldición. Para todos los que lucharon allí, la ciudad se transformó en un abismo viviente que devoraba hombres, tanques, munición y, lo más importante, almas. El sufrimiento era tan profundo, tan omnipresente, que parecía impregnar el aire mismo. Incluso el viento, que aullaba entre las ruinas, parecía llorar, arrastrando consigo el polvo de ladrillo, el óxido del metal y quizás el eco de las últimas palabras de miles de hombres. Cuando finalmente las fuerzas alemanas, diezmadas y derrotadas, se rindieron en febrero de 1943, la ciudad no celebró. No hubo gritos de victoria, solo un silencio pesado y abrumador. Stalingrado,
el monstruo que se había alimentado de casi 2 millones de vidas, entre soldados y civiles, por fin parecía satisfecho. La batalla había terminado, pero la oscuridad permaneció. Desde entonces, muchos dicen que Stalingrado nunca dejó de luchar. Los habitantes de la reconstruida Volgogrado cuentan historias. Dicen que en las noches más frías del invierno, cuando el viento sopla fuerte desde el Volga, todavía se pueden escuchar los ecos de la batalla. Pasos fantasmales en calles vacías, el chasquido metálico de un cerrojo de fusil, gritos ahogados en alemán o en ruso, y a veces, el lejano estruendo de disparos que no existen. Dicen que la ciudad jamás olvidará el precio de su victoria, porque fue una victoria escrita con la tinta más oscura en sangre, hielo y sombras eternas. El suelo de Stalingrado está saturado de historia, de heroísmo y de un horror que la mente apenas puede concebir. Y quizás, solo quizás, las almas de aquellos que cayeron en ese infierno helado siguen allí, atrapadas en un invierno sin fin, librando una batalla que para ellas nunca terminó. Gracias por acompañarnos en este oscuro capítulo de la historia. Si te ha interesado este viaje a las sombras del pasado, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos documentales. Nos vemos en el siguiente video.